Siempre había oído rumores sobre trabajos extraños. Anuncios en foros oscuros de Internet, mensajes de desconocidos en redes sociales, propuestas que oscilaban entre lo legítimo y lo claramente ilegal. Pero nunca imaginé que aceptaría uno como este. Quiero contarte mi experiencia, advertirte sobre lo que descubrí, porque lo que viví en ese lugar cambió todo lo que creía posible. La premisa del trabajo es simple, pero profundamente perturbadora. Te pagan por contestar llamadas, pero no puedes hablar. Solo escuchar. Si pronuncias una sola palabra, estás fuera. Despedido. Borrado del sistema como si nunca hubieras existido. ¿Intrigado? Yo también lo estuve. Pero antes de sumergirme en los detalles, déjame llevarte al lugar donde todo comenzó, el call center, un edificio que parecía más un mausoleo que una oficina. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial donde los almacenes se alineaban como tumbas olvidadas. Era una estructura de hormigón, alta y sin ventanas, con una fachada gris que absorbía la luz del sol. Desde el exterior, parecía abandonado, con grafitis desvaídos y óxido en las juntas metálicas. Pero al cruzar las puertas de cristal opaco, el interior era un contraste desconcertante, limpio, estéril, casi clínico. Había algo inquietante en el aire, una sensación que no podías identificar. No eran las luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante, ni los monitores anticuados que llenaban los cubículos, ni el murmullo del aire acondicionado que parecía vibrar en los huesos. Era algo más profundo, como si el edificio mismo estuviera vivo, observando, esperando. Cuando entras por primera vez, la sensación es abrumadora. Es como si el aire pesara más, como si cada paso resonara en un eco que no debería estar ahí. Con el tiempo, aprendes a ignorarlo, a encerrar esa incomodidad en un rincón de tu mente, como si pusieras una cerradura en una puerta que no quieres abrir. Pero nunca desaparece del todo. Se queda ahí, enterrada, acechando en el fondo de tu conciencia. El call center estaba lleno de gente, pero reinaba un silencio casi sobrenatural. No era un silencio total. Si te quedabas quieto el tiempo suficiente, si realmente escuchabas, podías oírlos. Los susurros, los gritos ahogados, las súplicas desesperadas. No venían de los empleados, que trabajaban en un silencio absoluto, sino de los teléfonos. Una corriente interminable de voces angustiadas que llamaban día tras día, hora tras hora. Cada voz era única, con acentos y tonos diferentes, pero las historias que contaban eran siempre las mismas. Por favor, decían, con voces quebradas por el pánico. No sé dónde estoy. Hay algo en la ventana. Algo me está siguiendo. Ayúdame. Pero nadie respondía. Nunca. Esa era la regla. El edificio tenía otros secretos. Los pasillos parecían cambiar, sutilmente, de un día para otro. Una puerta que ayer llevaba a un baño podía conducir a un armario de suministros al día siguiente. Los ascensores, con sus botones descoloridos, a veces te llevaban a pisos que no estaban en el directorio. Una vez, me subí a un ascensor que descendió durante lo que parecieron minutos, aunque el edificio solo tenía 5 pisos. Cuando las puertas se abrieron, estaba en el mismo vestíbulo donde había entrado, pero algo estaba mal, el aire era más frío, las luces más tenues, y juro que vi una sombra moverse en el reflejo del cristal opaco. Los baños eran otro enigma. Estaban impecables, con azulejos blancos que brillaban bajo las luces fluorescentes, pero nunca había jabón en los dispensadores, y los espejos parecían empañarse sin razón. Una vez, mientras me lavaba las manos, vi mi reflejo parpadear, como si alguien más estuviera mirándome desde el otro lado del cristal. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando en el pasillo vacío. El edificio también tenía un olor peculiar, una mezcla de desinfectante y algo metálico, como óxido o sangre seca. No importaba cuánto tiempo pasaras allí, nunca te acostumbrabas. Algunos días, el olor era tan fuerte que te hacía toser, pero nadie lo mencionaba. Nadie hablaba de nada. Era como si todos hubiéramos firmado un pacto tácito para ignorar lo extraño, para fingir que éramos empleados normales en una oficina normal. Había rumores entre los empleados, aunque nunca se hablaban en voz alta.
Se decía que el edificio tenía sótanos, niveles subterráneos a los que nadie tenía acceso, excepto los evaluadores. Una vez, durante un descanso, escuché a un empleado susurrar que había encontrado una puerta en el primer piso, medio escondida detrás de una máquina expendedora, con un letrero que decía sótano B3. Nadie sabía qué había allí abajo, pero los rumores hablaban de salas llenas de servidores antiguos, cables que palpitaban como venas y un zumbido constante que no era mecánico, sino orgánico. Algunos decían que las voces de las llamadas provenían de allí, grabadas en un sistema que nadie entendía. Otros creían que los sótanos eran un archivo, un lugar donde se guardaban las grabaciones de todas las llamadas, como si el edificio estuviera coleccionando el miedo de las personas. Una vez, por curiosidad, intenté encontrar esa puerta. Me escabullí durante mi descanso, caminando por los pasillos con una máscara que nos obligaban a usar, fingiendo que iba al baño. La máquina expendedora estaba allí, vieja y polvorienta, con latas de refresco que parecían no haberse tocado en años. Detrás, encontré una puerta de metal, oxidada en los bordes, sin pomo, solo había una cerradura electrónica. Intenté acercarme, pero el aire se volvió más frío, más denso, como si algo me estuviera empujando hacia atrás. No volví a intentarlo. Los rumores sobre los sótanos no terminaban ahí. Algunos empleados decían haber oído pasos en las escaleras que llevaban abajo, aunque nunca las habían visto abiertas. Una mujer mayor, que siempre llevaba un pañuelo azul, juró haber visto una luz parpadeante bajo la rendija de esa puerta, como si alguien estuviera soldando algo en el otro lado. Pero lo más inquietante era el testimonio de un empleado que había trabajado en el turno de noche. Dijo que una vez, mientras esperaba el ascensor, las puertas se abrieron y un olor fétido, como a carne podrida, salió del interior. El ascensor estaba vacío, pero en el suelo había un charco de un líquido viscoso, negro, que parecía moverse por sí solo. Nunca volvió a tomar el ascensor después de eso. A 2 cubículos de distancia, estaba Lena, o al menos, así la llamaba en mi cabeza. Era una mujer de cabello corto y grisáceo, siempre absorta en un rompecabezas de madera que movía con dedos nerviosos, como si cada pieza fuera una forma de mantenerse cuerda. Luego estaba Olivia, aunque no sabía si ese era su nombre real. Era alta, con el cabello teñido de un azul eléctrico que sobresalía en la monotonía de la oficina. Todos los días comía un sándwich de atún que dejaba un olor persistente en el aire. Nadie hablaba aquí. No en voz alta. No si querías conservar el trabajo. No usábamos nombres. No nos presentábamos. Ni siquiera mostrábamos nuestros rostros. Todos llevábamos máscaras. No eran máscaras quirúrgicas ni de carnaval, sino algo diferente. Eran negras, lisas, con un diseño minimalista que cubría desde la frente hasta la nariz, dejando solo los ojos y la boca visibles. Eran frías al tacto, como si estuvieran hechas de un material que no podía calentarse con el calor humano. La empresa decía que eran parte del proyecto, una medida para garantizar el anonimato y la concentración. Pero había algo perturbador en ellas, como si al ponértelas dejaras de ser tú misma. Dicen que es un experimento. ¿Qué experimento? Nadie lo sabía con certeza. No estábamos aquí para entender, solo para obedecer. Las reglas eran claras: contesta la llamada, escucha, no hagas ruido. Deja que hablen, que griten, que supliquen. Mantén el teléfono pegado a tu oreja hasta que la línea se corta. Ese es el trabajo. Al principio, parecía un truco, algo sacado de un programa de televisión extraño o una broma corporativa. Pensé que había cámaras ocultas, que todo era un montaje. Pero el dinero no miente. Y era mucho. Demasiado. Había otros empleados, sombras silenciosas que se movían como fantasmas. Uno de ellos, un hombre alto con guantes negros, siempre llevaba un cuaderno donde garabateaba frenéticamente durante los descansos. Nunca vi lo que escribía, pero sus manos temblaban cada vez que pasaba una página. Otra empleada, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado, siempre llevaba un rosario en el bolsillo. Lo apretaba con fuerza cuando las llamadas eran especialmente intensas, como si rezar en silencio fuera su único escudo contra lo que escuchaba.
Había un empleado al que todos evitábamos. Lo llamábamos el silbador, aunque nunca lo decía nadie en voz alta. Era un hombre delgado, con el cabello desordenado y una postura encorvada, como si cargara un peso invisible. Durante los descansos, se sentaba solo en una esquina del comedor, silbando una melodía extraña, repetitiva, que te ponía los nervios de punta. Una vez, lo vi mirando fijamente un monitor apagado, como si pudiera ver algo en la pantalla negra. Cuando me acerqué, giró la cabeza lentamente hacia mí, y juro que sus ojos detrás de la máscara eran completamente negros, sin pupilas. Aunque trabajaba en el turno de día, había rumores sobre el turno de noche. Se decía que era aún más extraño, que las llamadas eran más intensas, las voces más desesperadas. Algunos empleados del turno de noche nunca regresaban al de día, simplemente desaparecían, o se les veía en el comedor con los ojos vacíos, como si hubieran visto algo que no podían explicar. Una vez, durante un descanso, escuché a un empleado susurrar que en el turno de noche los teléfonos a veces sonaban sin que la luz roja se encendiera. Si contestabas, la voz al otro lado no era humana, sino un coro de susurros que parecían venir de todas partes. Intenté evitar el turno de noche, pero una vez, por un error de programación, me asignaron uno. El edificio de noche era diferente. Las luces fluorescentes parecían más débiles, y el zumbido del aire acondicionado era más grave, como un latido. Los pasillos estaban más oscuros, y las sombras parecían moverse solas. Esa noche, una de las llamadas fue diferente. La voz no suplicaba ni gritaba, simplemente repetía mi número, 472, una y otra vez, con una calma que me heló la sangre. Cuando la llamada se cortó, el teléfono siguió vibrando en mi mano, como si estuviera vivo. Esa noche, mientras caminaba hacia el ascensor para salir, vi algo en el pasillo. Una figura, apenas visible en la penumbra, parada al final del corredor. No se movía, pero sentía sus ojos sobre mí. Corrí al ascensor, pulsando el botón frenéticamente. Cuando las puertas se cerraron, juro que escuché un silbido, el mismo que el silbador tarareaba en el comedor. Nunca volví a tomar el turno de noche. Me llamo Sofía, tengo 22 años. Abandoné la universidad después de 2 años. Las deudas se acumulaban como una avalancha, y las perspectivas de un futuro estable parecían desvanecerse con cada factura. Pasé semanas buscando en internet cualquier trabajo que pudiera sacarme del agujero, encuestas pagadas, trabajos freelance, cualquier cosa. Estaba desesperada. Fue entonces cuando conocí a Nora. Nora era un enigma. Siempre iba impecable, con ropa de diseño y un coche deportivo que rugía al arrancar. Vivía en un apartamento en el corazón de la ciudad, con vistas al río y una vida que parecía sacada de una revista. Éramos amigas desde la secundaria, pero siempre mantuvo cierta distancia. Hablábamos de chicos, de películas, de sueños, pero nunca de su trabajo. Siempre asumí que tenía un negocio turbio, algo que no quería compartir. Quizás algo ilegal. No era de las que contaban secretos. Cuando me vio al borde del colapso, con los ojos hinchados de tanto llorar por las deudas, se apiadó de mí. Una noche, mientras tomábamos café en un bar del centro, me entregó una tarjeta negra con un número de teléfono grabado en letras plateadas. Nunca digas que te la di, me advirtió, con una seriedad que no le había visto antes. Si alguien pregunta, no me conoces. No sabes quién soy. Era contra las reglas de la empresa. Nadie podía saber quién más trabajaba allí. Llamé al número esa misma noche. Una voz fría, casi robótica, respondió. Me hicieron 2 preguntas. ¿Cedes bajo presión? ¿Conoces a alguien que trabaje aquí? Dije que no a ambas. No hubo más preguntas. Ni entrevistas, ni currículum, ni verificaciones. Solo una dirección y una hora. Simple. Demasiado simple. Antes de colgar, la voz añadió una última instrucción: no traigas nada personal. Ni teléfono, ni cartera, ni llaves. Todo lo que necesites estará aquí. Me pareció extraño, pero no lo cuestioné. Estaba demasiado desesperada por el dinero.
La incorporación fue como entrar en un sueño extraño. El edificio estaba en una zona industrial, rodeado de almacenes abandonados y calles vacías. Llegué exactamente a las 6:30 de la mañana, como me indicaron. El vestíbulo era frío, con paredes de cristal opaco y un suelo de mármol que reflejaba las luces parpadeantes. Un guardia de seguridad, también enmascarado, me escoltó a una sala de reuniones sin ventanas. Había otras personas allí, todas con máscaras idénticas, todas en silencio. Nadie se miraba. Nadie hablaba. Un hombre con una máscara más elaborada, dorada, con bordes afilados, nos explicó las reglas. Su voz era monótona, casi hipnótica. Lleguen a la hora exacta de su turno. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Mantengan la máscara puesta en todo momento. Sin excepciones. No se identifiquen. No intenten identificar a nadie. No hablen durante las llamadas. Solo escuchen. Nos entregaron un manual, un cuaderno negro con las mismas reglas impresas en letras blancas. Luego nos asignaron cubículos, cada uno con un teléfono, un monitor y una silla dura. No había nombres, solo números. Yo era el 472. Pensé que era una especie de experimento psicológico. Que nos pagaban por ser conejillos de indias. Los evaluadores, como llamaban a los supervisores, insistían en que las voces no eran reales. Son simulaciones, decían. Inteligencia artificial diseñada para probar tu resistencia mental. No estás haciendo daño a nadie. Es solo un test. No estaba tan segura. Las voces no sonaban falsas. Lloraban, tartamudeaban, suplicaban por sus familias. Hablaban de sombras en las esquinas, de ruidos en las paredes, de cosas que los observaban desde la oscuridad. Una mujer describió una criatura con demasiados brazos arañando su puerta. Un niño susurró que algo vivía debajo de su cama. Un hombre, con la voz rota, dijo que estaba atrapado en un ascensor que no se detenía. Tú solo escuchas. Agarras tu bolígrafo con fuerza, esperando a que la llamada termine. A veces, simplemente se corta. Otras, hay un silencio repentino, como si algo los hubiera arrancado del teléfono. Luego respiras, intentas no pensar en lo que acabas de escuchar, y la luz roja del teléfono se enciende de nuevo. La primera semana fue un infierno. Cada llamada era un asalto a mi cordura. Intenté racionalizarlo, repetirme que era un experimento, que las voces eran falsas. Pero no podía evitar imaginar a esas personas, atrapadas en algún lugar oscuro, suplicando por ayuda que nunca llegaría. Me aferré al manual, leyendo las reglas una y otra vez, como si fueran un ancla. Pero cada noche, al llegar a casa, las voces seguían resonando en mi cabeza. Me despertaba sudando, con el eco de sus gritos todavía en mis oídos. Una noche, después de un turno particularmente brutal, soñé con un pasillo interminable, lleno de puertas numeradas. Cada una tenía un número, pero ninguna era la mía. Al final del pasillo, una figura sin rostro me esperaba, sosteniendo un teléfono que no dejaba de sonar. Desperté con un grito atrapado en la garganta, temblando en mi cama. Ese sueño se repitió varias veces durante esa primera semana, cada vez más vívido, cada vez más real. Intenté hablar con otros empleados, romper el silencio, pero las máscaras y las reglas lo hacían imposible. Una vez, durante un descanso, me acerqué a Lena, que estaba ensamblando su rompecabezas. Quise preguntarle por qué lo hacía, qué significaban las piezas, pero ella levantó la vista y negó con la cabeza, como si supiera lo que iba a decir. No volví a intentarlo. El primer mes fue una prueba de resistencia. Cada día llegaba al edificio con el estómago revuelto, temiendo lo que escucharía en las llamadas. Intenté crear rutinas para mantenerme cuerda, contar los parpadeos de las luces fluorescentes, trazar patrones en mi cuaderno, cualquier cosa para distraerme del terror en las voces. Pero nada funcionaba por completo. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas en el edificio. Una vez, mientras tomaba un descanso en el comedor, vi una grieta en la pared que no estaba allí el día anterior. Era pequeña, apenas visible, pero parecía pulsar,
como si algo respirara dentro de ella. Otra vez, encontré un bolígrafo en mi cubículo que no era mío. Estaba cubierto de una sustancia pegajosa, como resina, y cuando lo toqué, sentí un frío que me quemó los dedos. Lo tiré a la basura, pero al día siguiente estaba de vuelta en mi escritorio, limpio, como si nunca lo hubiera tocado. Llevo 6 meses aquí. No es mucho, pero suficiente para adaptarme al ritmo. Este trabajo no requiere inteligencia ni ambición, solo resistencia. He visto a muchos llegar llenos de curiosidad y marcharse destrozados en semanas. Algunos rompen las reglas, hablando por error o intentando ayudar. Otros simplemente desaparecen, con sus cubículos vacíos de un día para otro. Mi rutina es simple. Llego a las 6:30 de la mañana. Uso el mismo ascensor, la misma moqueta gris, el mismo cubículo junto a la ventana con vistas a un estacionamiento vacío. No hablo con nadie. Es más seguro así. Cualquier conversación, incluso un susurro, puede costarte el trabajo. A las 7, mi teléfono se activa. No suena, solo se ilumina. Luz azul, es de espera. Luz roja, contesta. Y escuchas. Siempre están huyendo. Siempre están escondidos. Siempre los persigue algo que no pueden describir. Un adolescente susurrando que algo golpea su puerta. Su hermano no responde. Una mujer jadeando, atrapada en un sótano. Dice que los pasos se acercan. Un hombre con voz temblorosa, escondido en un armario. Dice que algo respira al otro lado de la puerta. Voces diferentes. Pero el mismo terror. A veces describen el edificio. Este edificio. Hablan de las puertas de cristal opaco, del olor a desinfectante en el vestíbulo, de los fluorescentes que parpadean. A veces, describen a los empleados. Llevas una máscara, dicen. Guantes negros. Sé quién eres. Puedes ayudarme. Y luego gritan. Gritos que te atraviesan, que se clavan en tu pecho como cuchillos. Pero no reaccionas. Ni un movimiento. Me he vuelto buena en eso, con cara neutra, manos firmes. Una vez, una mujer me pidió que cantara una canción de cuna mientras algo arañaba su puerta. No lo hice. Pero quise hacerlo. Se te queda grabado. Especialmente cuando la llamada termina. El silencio es peor que los gritos. Es como si el mundo se detuviera, como si el aire se volviera más pesado. Cada uno lidia con ello a su manera. Lena con su rompecabezas, moviendo las piezas como si fueran un mantre. Olivia con sus sándwiches de atún, comiendo en silencio mientras mira a la pared. Yo escribo. No por gusto, sino para sacar las imágenes de mi cabeza. Anoto lo que describen, figuras oscuras, puertas rotas, ojos en las sombras. Siempre hay escaleras. Demasiadas escaleras, estrechas y oscuras, que parecen no llevar a ninguna parte. Y luego, la luz roja vuelve a encenderse. No todos los días eran iguales. Algunos días, las llamadas eran más intensas, más desesperadas. Una vez, un hombre describió un pasillo idéntico al del tercer piso del edificio, con paredes de cristal opaco y luces que parpadeaban en un patrón extraño. Dijo que había encontrado una puerta con mi número, 472. Está cerrada, susurró, con la voz temblando. Algo está tratando de abrirla desde el otro lado. La llamada se cortó con un grito que aún me persigue. Otro día, una mujer mencionó un rompecabezas de madera. Lo encontré en el suelo, dijo. Las piezas encajan, pero no forman ninguna imagen. Solo, vacío. Miré a Lena, a 2 cubículos de distancia, moviendo sus piezas con dedos nerviosos. No dije nada, pero sentí un escalofrío. ¿Cómo sabía esa mujer lo que Lena hacía? Luego estaba el evaluador. No todos los supervisores eran iguales. La mayoría eran figuras silenciosas, moviéndose entre los cubículos como sombras. Pero había uno al que todos temíamos, el evaluador con la máscara dorada. Nunca hablaba, solo observaba. A veces, se paraba detrás de un empleado durante minutos, sin moverse, sin hacer ruido. Una vez,
lo vi parado detrás de Olivia mientras ella comía su sándwich. Sus manos temblaban tanto que el pan se le cayó al suelo. El evaluador no dijo nada, solo anotó algo en su libreta y se fue. Los rumores circulaban, aunque nunca en voz alta. Algunos decían que el evaluador no era humano, que su máscara no era solo una máscara, sino parte de su rostro. Otros decían que las notas que tomaban no eran sobre nuestro desempeño, sino sobre nuestras almas. No creía en esas cosas, pero después de meses en ese lugar, empezaba a dudar de mi propia racionalidad. Había otros incidentes, pequeños pero inquietantes. Una vez, encontré una nota en mi cubículo, escrita en una letra temblorosa que decía, «No mires detrás de ti». No había nadie cerca, y la tiré inmediatamente, pero esa noche soñé con una sombra que me seguía por los pasillos del edificio. Otra vez, el silbador dejó de silbar a mitad de una melodía, se levantó y salió del comedor sin mirar a nadie. Al día siguiente, su cubículo estaba vacío. Nadie preguntó por él. Una tarde, después de un turno largo, tomé el ascensor para salir del edificio. Estaba sola, o eso creía. Cuando las puertas se cerraron, el ascensor comenzó a descender, pero no se detuvo en el vestíbulo. Siguió bajando, más allá de los pisos marcados en el panel. El aire se volvió más frío, y las luces parpadearon hasta apagarse por completo. En la oscuridad, escuché un susurro, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Cuando las luces volvieron, el ascensor estaba en el vestíbulo, como si nada hubiera pasado. Salí corriendo, sin mirar atrás. Ese incidente me marcó. Durante días, evitaba los ascensores, optando por las escaleras, aunque éstas también tenían su propia aura inquietante. Las escaleras eran estrechas, con paredes que parecían cerrarse a medida que bajabas. Una vez, mientras descendía, escuché un eco de pasos que no eran los míos. Me detuve, conteniendo la respiración, pero el sonido continuó, acercándose desde abajo. Corrí de vuelta al piso principal, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Los primeros días fueron los peores. Cada llamada era una puñalada, cada grito un recordatorio de mi propia impotencia. Pero luego llegó mi primer cheque. En un mes, pagué la mitad de mis deudas. En 2, compré un coche. No era nuevo, pero era mío, un sedán plateado que me hacía sentir libre por primera vez en años. Ahora vivo en un apartamento con vistas al río, con paredes de ladrillo y ventanales que dejan entrar demasiada luz. Es el tipo de lugar que solía ver en revistas, un sueño que nunca pensé que pudiera alcanzar. El dinero hace que todo sea más fácil. Cubre el miedo, la culpa, la sensación de que algo está profundamente mal. Te dices que es falso, que todo es parte del experimento. Que las voces son solo datos, no personas. Que no estás ignorando a nadie, solo siguiendo las reglas. Pero el dinero también te atrapa. Cada cheque era más grande que el anterior, como si el edificio supiera cuánto valía tu silencio. Después de un tiempo, empecé a notar que mis compañeros también cambiaban. Lena, que antes parecía frágil, ahora tenía una mirada dura, como si el rompecabezas hubiera absorbido parte de su humanidad. Olivia, con su cabello azul, empezó a comer sus sándwiches con una precisión casi mecánica, como si el acto de comer fuera solo otro ritual para sobrevivir al día. Todo parecía ir bien para mí, hasta que escuché algo que no esperaba. Era un jueves por la mañana. Estaba agotada, con resaca de una noche de insomnio y demasiado vino. La luz roja se encendió, y contesté por reflejo, medio distraída, garabateando en un cuaderno. «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Por favor, necesito ayuda», dijo una voz. Esa voz. La reconocí al instante. Era Nora. Por un momento, pensé que había contestado mi teléfono personal por error. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que pensé que los demás en la oficina podrían oírlo. «Nora», susurré antes de darme cuenta. El silencio en la oficina se volvió opresivo. Sentí las miradas de los demás, ocultas tras sus máscaras. Me agaché en mi cubículo, con el teléfono aún en la oreja, esperando el desastre.
Había roto la regla más importante. Mierda. Estaba acabada. Entonces, Nora habló de nuevo. Sofía, ¿eres tú? Quise colgar, pero algo me detuvo. ¿Por qué estaba Nora al otro lado de la línea? Había escuchado cientos de voces suplicando, pero ninguna como esta. Era demasiado real, demasiado familiar. Su voz temblaba, como si estuviera al borde de las lágrimas. No, no, balbuceó. Sofía, ¿tú, cómo? Y entonces empezó a reír. No era la risa cálida y confiada de Nora. Era algo roto, áspero, como si viniera de una garganta que no era humana. Era un sonido que no podía pertenecer a este mundo, un eco que parecía reverberar dentro de mi cabeza. Colgué de golpe, con las manos temblando. El teléfono seguía encendido, la luz roja parpadeando como un ojo que me observaba. Me giré, con el corazón en la garganta, y allí estaba. Una figura de recursos humanos, parada al borde de mi cubículo. Con máscara negra, libreta en mano, sin expresión. Me hizo un gesto para que la siguiera, sin decir una palabra. Caminamos en silencio por un pasillo estrecho hasta una oficina sin ventanas. Me senté en una silla dura, con la cabeza dando vueltas. La risa de Nora seguía resonando en mi mente, mezclándose con los gritos de todas las llamadas que había ignorado durante meses. «Rompiste las reglas, ¿verdad?», preguntó la mujer de recursos humanos, sin levantar la vista de su libreta. Su voz era plana, como si estuviera leyendo un guión. «Sí, pero», intenté explicarme. La voz, la reconocí. Era una amiga. Pensé que era un error. Ella levantó la vista. Sus ojos, visibles tras la máscara, eran fríos, casi acusadores. «¿Cuándo solicitaste el empleo?», respondiste 2 preguntas, ¿las recuerdas? Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y qué respondiste? No a ambas. Me miró fijamente, como si intentara ver a través de mí. Luego arrancó una hoja de su libreta y la deslizó hacia mí. Estás despedida del proyecto. Recoge tu cheque final en la dirección que aparece aquí. También recibirás una indemnización equivalente a un mes de salario. Parpadeé, aturdida. Eso es todo, ¿no van a explicarme qué está pasando? No respondió. Siguió escribiendo, como si yo ya no existiera. No había mención de la llamada, de Nora, de lo que había escuchado. Solo un despido frío y una indemnización generosa. Salí de la oficina, pasando por los cubículos silenciosos, con las máscaras inmóviles, las luces parpadeantes. No me quité la máscara hasta que estuve en mi coche, con las manos temblando mientras arrancaba el motor. No miré atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Miedo, confusión, rabia. Intenté contactar a Nora. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Silencio total. Era extraño, Nora siempre respondía, incluso cuando estaba ocupada o molesta. Algo estaba mal. Al tercer día, decidí recoger mi cheque final. La dirección me llevó a un edificio de oficinas en el centro, elegante, con paredes de cristal y seguridad privada. Encontré un casillero con mi código en el vestíbulo. Dentro, un cheque impecable, doblado con precisión quirúrgica. Salí y crucé la calle hacia el estacionamiento. Entonces la vi. Nora. O algo que se parecía a ella. Estaba parada en la acera, a unos metros. Pelo largo, chaqueta de cuero, tacones altos. Pero algo estaba mal. Era demasiado alta, desgarbada. Su rostro parecía derretirse, con pliegues de piel colgando como cera. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Sus manos, con dedos torcidos, como ramas rotas, moviéndose con una lentitud antinatural. La gente pasaba a su alrededor, esquivándola sin mirarla, como si fuera invisible. Pero yo la veía. Y ella me veía a mí. El miedo me paralizó. Corrí al ascensor del estacionamiento, pulsando el botón de cerrar frenéticamente. Mientras las puertas se cerraban, escuché pasos. Lentos. Pesados.
demasiado cerca. Conduje a casa a toda velocidad, mirando por el retrovisor, esperando verla en cada esquina. Llamé a amigos, a mi familia, solo para escuchar voces humanas. No conté lo que vi. No quería sonar loca. Pero me sentía loca. Todos esos meses ignorando súplicas, gritos, llantos. Ahora todo volvía a mí, como si el trabajo me hubiera envenenado. Quizás era un colapso nervioso. Tal vez el call center me había roto. Decidí tomarme unos días. Tenía dinero. Podía desaparecer, descansar, buscar un terapeuta. Pero no podía dejar de pensar en Nora. Su apartamento estaba vacío. Su coche, desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Una semana después, intenté volver a mi rutina. Fui al supermercado cerca de mi edificio. Mientras pagaba, la vi de nuevo, en el estacionamiento al otro lado de la calle. No era Nora. No del todo. Su piel colgaba como cera derretida, sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo no supiera cómo mantenerse unido. Corrí a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé contra la pared, temblando. Intenté llamar al 911. Pero solo hubo silencio. Probé con amigos, con mi madre. Nada. Tenía señal, pero ninguna llamada conectaba. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero sabía que no estaba sola. Me encerré en mi habitación, con un cuchillo de cocina en la mano. Horas después, escuché algo. Pasos. Lentos, arrastrándose fuera de mi puerta. Sofía, dijo una voz. Era Nora, pero sonaba mal, como si hablara bajo el agua, con un eco húmedo y gutural. Sé que estás ahí. Ayúdame. No respondí. No podía. Después escuché golpes. Fuertes, insistentes. En la puerta, en las ventanas, en el techo. El edificio entero parecía temblar. Sofía, habla conmigo. La voz ya no era de Nora. Era algo más profundo, más oscuro, como un rugido disfrazado de palabras. Me tapé los oídos y cerré los ojos. Los golpes cesaron después de lo que parecieron horas. Me quedé despierta toda la noche, con el cuchillo en la mano, esperando. Al amanecer, el silencio era absoluto. Miré por la mirilla. Nada. Solo un rastro viscoso en el suelo del pasillo, como si algo húmedo hubiera pasado por allí. Intenté usar internet. Sin conexión. Intenté llamar de nuevo. Solo había silencio. Entonces lo entendí. Cada llamada que hacía iba al call center. Escuché con atención, buscando cualquier pista. Y ahí estaba. Un sonido leve, casi imperceptible. El crujido de un envoltorio. Olivia, comiendo su sándwich de atún. Olivia, dije al teléfono. Hubo silencio. Trabajamos juntas. Por favor, di algo. Necesito ayuda. Nada. Y entonces lo comprendí. No responderían. Nunca. Era el trabajo. Escuchar sin hablar. Ignorar el dolor, el miedo, la desesperación. Me derrumbé. Reí, lloré, grité. Todo a la vez. Como Nora en esa llamada. Porque lo entendí. No eran simulaciones. Eran reales. Personas reales, atrapadas, perseguidas por algo que no podía explicar. El silencio fuera de mi puerta me aterró más que los golpes. Sabía que estaba ahí, esperando, acechando. Entonces tuve una idea. Si alguien respondía, tal vez eso detendría a la cosa. Recordé a Lena. La del rompecabezas. Una vez, sin querer, vi una foto en su escritorio. Había una niña pequeña, sonriendo, con coletas y un vestido amarillo. Su hija, supuse. Nadie trabaja en un lugar como el call center a menos que esté desesperado. Lena debía necesitar el dinero para algo importante, como la mayoría de nosotros. Empecé a marcar números al azar, esperando conectar con el centro. Escuchaba, buscando el sonido de sus dedos en el rompecabezas.
Llamada tras llamada. Nada. La puerta de mi apartamento comenzó a crujir. Algo la empujaba, lenta pero firmemente. El pomo giraba, como si alguien estuviera probando la cerradura. Entonces lo escuché. El clic de las piezas. Hola, dije, manteniendo la calma a pesar del terror. Llamo por tu hija. Hubo un accidente en su escuela. Necesito confirmar tu nombre. Hubo silencio. El clic se detuvo. La puerta crujió más fuerte. Sentí una presencia al otro lado, algo pesado, algo vivo. Es una emergencia, dije, con la voz temblando pero firme. Si no me das tu nombre, tendré que contactar a las autoridades. Un chasquido húmedo vino del pasillo. Algo se movía, acercándose. Podía olerlo ahora, un hedor a podrido, a carne húmeda y tierra. Cerré los ojos, aferrándome al teléfono. Por favor, es sobre tu hija. Solo dime tu nombre. Y entonces, ella habló. ¿Está bien mi hija? Su voz era un susurro roto, lleno de miedo. Abrí los ojos. La puerta estaba entreabierta, pero no había nada. Solo un rastro viscoso en el suelo, desapareciendo por el pasillo hacia la salida. Tomé el teléfono de nuevo. No es la escuela. Soy yo, del centro. Algo te persigue. Haz que alguien rompa las reglas. Es la única manera. Y la línea se cortó. Me quedé allí, temblando, con el cuchillo aún en la mano. No sabía su nombre. No sabía si la había salvado o condenado. Pero sabía que había roto algo, que había cambiado las reglas del juego. No salí de mi apartamento por semanas. Contraté a un terapeuta, alguien que no me juzgara cuando intentaba explicar lo inexplicable. Las sesiones ayudaron, pero no borraron el miedo, ni la culpa, ni la certeza de que algo seguía observándome desde las sombras. Entré al call center por el dinero. Ignoré las súplicas porque pensé que eran falsas, que todo era un experimento. Pero no lo eran. Eran personas reales, atrapadas en un ciclo de terror, perseguidas por algo que no debería existir. Ahora tengo un nuevo propósito. Destruir ese call center. No sé cómo, pero lo haré. Por Nora, que quizás nunca existió como la conocí. Por Lena, que tal vez aún está atrapada. Por todas las voces que ignoré, que siguen resonando en mi cabeza cada noche. Si lees esto, no aceptes ese trabajo. No ignores las súplicas. Son reales. Personas reales, perseguidas por algo que no podemos comprender. Y si ya trabajas allí, haz algo. Rompe las reglas. Escucha tu instinto. Podrías salvar una vida. Pero ten cuidado. Una vez que hablas, una vez que rompes el silencio, algo te encuentra. Y no te deja ir.